Mientras abro la Biblia, muy buenos días. Oh. Faltó desayuno parece, ¿eh? Muy buenos días. Puede ser el colegio la cosa esto, ¿no? Buenos días, profesor. Muy buenos días. Ahí sí. Tenía que levantar la cabeza para que miren. Ahí está. Esa era la diferencia. Estamos en el Salmo 126. Es un salmo muy especial que nos va a llevar hacia el pasado de la historia de Israel, pero también hacia el futuro. Y también nos va a traer a reflexión respecto de nuestras propias vidas. Este salmo es un salmo clasificado como un salmo de ascenso, un cántico gradual. Usted ve en su Biblia arriba dice cántico gradual. ¿Aparece eso? Sí. Salmo de ascenso. Y estos salmos parten del 120 al 134. En un conjunto de salmos que habla del ascenso. La pregunta es, ¿qué ascenso? Cuando el pueblo de Israel peregrinaba a Jerusalén, decían que subían a Jerusalén. Estaban ascendiendo, iban cantando, preparándose para celebrar cada una de las fiestas. ¿Alguna vez han ido de paseo? ¿Sí? ¿Y han cantado de paseo? Quizás tendrá alguna canción con sus niños. Recuerdo una familia muy querida, inventó una canción. No la voy a cantar ya. Especial para ellos, y era una canción que hablaba acerca de la alegría, de la bendición del Señor, mientras salían de paseo. Y el pueblo de Israel también tenía canciones cuando se dirigían a Jerusalén. Se dirigían a adorar a Dios. Y este Salmo 126 es además un recordatorio de lo que habían vivido como pueblo del Señor. Voy a comenzar leyendo y dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Este es un salmo, es un cántico. De hecho, en una iglesia antigua en que estaba, en contexto pentecostal, había una canción muy hermosa que se cantaba hasta el versículo número 3, ¿ya? Tampoco se la voy a cantar, ¿ya? No espere que se la cante, ¿ya? Pero este salmo nos sitúa en cierta parte de la historia de la vida de Israel. Así como usted tiene su historia, ¿cierto? Y cuenta desde que nació, incluso desde que su mamá lo esperó, desde donde nacieron, y tiene una historia, ¿cierto? De dónde estudió, dónde vivió, cómo se movió de un lugar a otro. Israel también tenía una historia que partió obviamente en Génesis, cuando el Señor establece a Israel como pueblo y le da promesas a Abraham. Le dice: en ti serán benditas las familias de la tierra. Y vienen los patriarcas, Isaac, Jacob, ¿cierto? Después vemos que de la mano de José llega este pueblo a Egipto. Y este pueblo en Egipto crece, se desarrolla, pero vemos que este pueblo empieza a sufrir aflicción de mano del faraón y estuvo ahí 430 años sufriendo la esclavitud. ¿Se recuerdan de eso? Porque eso sí lo hemos predicado otro domingo, también a luz de los salmos. Luego el Señor se acuerda y visita al pueblo de Israel, los saca de la mano de Moisés, con mano fuerte y brazo extendido, los saca, los lleva al desierto, saca de Egipto, pasan por el Mar Rojo, los lleva al desierto, y ahí caminan con el Señor 40 años, donde aprenden de la fidelidad del Señor, la misericordia, y también aprenden a confiar en Él. Luego el Señor, entre medio Dios le da la ley, ¿cierto? Le da la ley, le da los 10 mandamientos de cómo deben adorar a Dios, y aprenden eso durante el desierto. Pero el Señor les había prometido antes una tierra, le había prometido un lugar donde vivir, eso que se llama la tierra donde fluye leche y miel, la tierra de bendición, ¿cierto? Que obviamente no era el desierto, aunque estaban bendecidos por el Señor porque estaba la mano poderosa sobre ellos. Pero el Señor les tenía una tierra preparada.
y empieza el movimiento, muere Moisés, viene Josué, ¿cierto? Y viene el tema de la conquista de la tierra prometida. Y el Señor los lleva a la tierra prometida, habitan en esa tierra, estaban todos felices, ¿cierto? Una vez más. Pero además, el Señor le entrega una forma de gobierno. Eran liderados por jueces, que eran una especie de profetas, incluso sacerdotes y reyes. No eran ninguno de esos tres, pero eran jueces. Y ellos guiaban al pueblo de la mano del Señor. Pero el pueblo, tal como nosotros, muchas veces caía en idolatría, caía en pecado, se devolvía, no quería seguir al Señor. Y empezaron a pedir un rey. Un rey como el resto de los otros pueblos. Y el Señor le dice a Samuel, quien estaba liderando el pueblo, le dice: ¿sabes qué? No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, pues les voy a dar un rey. Y les da un rey, ¿cierto? Le da el rey Saúl, ¿cierto? Y después viene David. Estamos rápido en la historia de la redención, ¿cierto? Después viene David. Dios le da promesas a David de un reino eterno, sin fin. Pero también David pecó. También David se alejó de Dios. Y también había un juicio acerca de la casa de David. Con el paso del tiempo, vino el tema del pecado de Israel, y hubo una división en el reino. El reino que estaba un reino unido, luego pasó a ser el reino dividido, y estaba el reino del norte, 10 tribus, y el reino del sur, Judá, 2 tribus. Cada uno dominado y guiado por sus propios reyes, de mal en peor. Cada rey hacía lo que bien le parecía y cometían pecado delante del Señor. Y el Señor lleva al reino del norte, lo extermina. Y el reino del sur lo lleva cautivo. Lo lleva cautivo a Babilonia. ¿Me sigue? Y aquí llegamos a este punto. Salmo 126, que dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Cuando hablamos de cautividad, nos estamos refiriendo a ese momento de la historia de Israel, donde fue llevado cautivo a Babilonia. Pero fíjense entonces lo que estaba pasando. Tenían promesa de ser un pueblo, tenían promesa de vivir y habitar en una tierra donde fluye leche y miel, tenían promesa de tener un rey, ¿cierto? Un reinado que no se acaba, eterno, inconmovible. Estaba el templo del Señor, que era señal clara de la presencia de Dios en la vida de este pueblo, y contaban con la completa bendición del Señor. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con este pueblo? ¿Cómo estaban en ese momento? Estaban siendo llevados cautivos. Habían sido llevados al exilio. Y ustedes podrán tener como ejemplo quizás sus propios movimientos migratorios. ¿Se han ido alguna vez de una ciudad a otra? O bien más sencillo, de una casa a otra. Algunos me han dicho: yo he tenido como 20.000 cambios en mi vida. Soy experto en mudanza, ¿cierto? ¿Alguna vez han vivido de una casa a otra? Sí, al menos una vez, ¿cierto? ¿Se han movido de una ciudad a otra? También. ¿De algún país a otro? Sí, aquí yo veo personas que de un país a otro. ¿Sí? ¿Quién puede decir que sí? Levanta la mano. Muy bien. ¿Cómo fue salir? Siempre hay emociones también. Emociones, ¿cierto? Porque deja algo y empieza a vivir una nueva realidad. Pero aquí, más encima, era salir de un lugar que amaban y tener que salir. No había opción.
habían sido llevados más encima cautivos a esta imperio babilónico, donde no estaban las costumbres de su ciudad de origen, donde no había nada similar, nada conocido. Y les pregunto, ¿les ha pasado eso alguna vez? Donde dicen, voy a ser el nuevo del lugar, no voy a conocer a nadie, ¿cómo será ese lugar? Es un movimiento migratorio, ¿cierto? Y vemos entonces que este pueblo había llegado cautivo a Babilonia, y aquí están orando, pidiendo al Señor que por favor hiciera volver la cautividad. Eso implicaba varias cosas: dejar de ser parte del sometimiento del reino donde estaban, y que los dejaran ir libres y volvieran a su patria. Y efectivamente eso pasó. Ustedes pueden ver toda esta historia en segundo libro de Crónicas, segundo libro de Reyes. O sea, de hecho, toda la historia que conté recién, desde Génesis hasta Reyes, obviamente, y Crónicas. Pero además ustedes pueden ver cuando el pueblo fue llevado cautivo. Segundo libro de Reyes, capítulo 24 y 25, 26, porque fue en oleadas también. Pero el Señor tiene misericordia. De hecho, el Señor siempre le habló al pueblo de Israel. Le pregunto, el pueblo de Israel, ¿por qué fue llevado cautivo? ¿Sabrían responder? ¿Por quién fue llevado cautivo? Uno podría decir, sí, fue Babilonia que lo llevó cautivo. Pero la causa más profunda y verdadera de la cautividad era precisamente el juicio de Dios desplegado por causa del pecado. Y era un juicio que no era un juicio para exterminio, no era un juicio para que no volvieran al Señor, era un juicio para que comprendieran la voluntad del Señor y pudieran volver a Él. Por tanto, la cautividad, por tanto la esclavitud, por tanto el estar preso o estar en otro lugar incluso, el exilio, en este sentido, estaba determinado por el Señor debido a la desobediencia. Ojo, cuando hay aflicción, ojo cuando hay sentimientos de que algo no puedo hacer, muchas veces, digo, no siempre, muchas veces es por causa de nuestro pecado. Muchas veces es consecuencia de nuestro andar, es consecuencia de lo que estamos haciendo. Y nos preguntamos, ¿por qué, Señor, pasan estas cosas? ¿Por qué una tras otra? Muchas veces es precisamente y sencillamente causa de nuestra desobediencia. Esto es súper privado también. No que uno pueda andar por la vida diciendo, te pasó esto, culpa de tu pecado. Ojo ahí. O sea, como esos consejeros, amigos de Job, que le decían, algo estuviste haciendo, por algo te pasó esto. Ojo. Pero también, aunque no sea por nuestro pecado, aunque no sea realmente por nuestra desobediencia, sí a veces es por el pecado. Porque el Señor quiere santificarnos, aún más precisamente, aún más profundamente. Y puede que sea algo que está viviendo que es completamente injusto. Te dirán, oye, pero si aquí no hice nada, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me echa la culpa a mí? Si aquí yo no tuve nada que ver, en palabras bien coloquiales, ni pito que tocar. Y llegó a mí. ¿Por qué? ¿Le ha pasado también esa situación? Yo creo que estamos siempre en ambas. A veces injustamente sufrimos, muchas veces justamente sufrimos. ¿Le ha pasado de las dos? Estamos en la misma entonces. Pero en ambas, ya sea por causa
directa del pecado, o sea por un trato del Señor, el Señor quiere una sola cosa: que podamos conocerlo aún más profundamente. Por lo tanto, si está en aflicción, injusta o justamente, diga: Señor, no quiero desperdiciar este momento, quiero aprender a sufrirlo y sufrirlo en ti, Señor. ¿Has sufrido alguna vez? No viene a buscar el sufrimiento, por favor, díganme que sí. ¿Has sufrido alguna vez? Sí, ¿cierto? Yo sé que sí. El Señor sabe que sí. Y el Señor nos dice una vez más: no desperdicies este momento que estás viviendo, ese momento que viviste, para vivirlo en el Señor. Entonces, este salmo es una oración por la restauración. Es un salmo de oración por una revitalización, por un avivamiento, por volver de la cautividad hacia Sión, hacia Jerusalén. Y dice: seremos como los que sueñan. ¿Qué significa eso? Significa que lo que estaban rogando el pueblo de Israel era una completa restauración. Les pregunto: ¿el Señor sueña? Se dice: o tengo una idea, me gustaría cumplirla, me gustaría hacerla. ¿El Señor sueña? El Señor no sueña. El Señor lo que piensa, lo hace, lo ejecuta, lo decreta, lo confirma y lo establece y finalmente lo realiza simplemente. Nosotros soñamos. Y a veces soñamos ideas que son vanas e inútiles. Y a veces buscamos y nos esperanzamos en lo que es del Señor. ¿Ha tenido alguna vez alguna idea? ¿Ha tenido alguna vez algún sueño en la vida? Yo tengo una persona conocida que me dice: tengo una idea. ¡Ah, no digas, por favor! No, por favor. No tenga más ideas, por favor. Y cuando se me ocurre una idea también digo: uy, Señor, tengo una idea. Guárdame, Señor. Cuando tengan ideas y sueños, no corran tan rápidamente por sus ideas y sueños. Sean sabios. Somételo al Señor. Digan: Señor, si es tu voluntad, que así sea. No sean como lo que critica Santiago, que iremos allá, haremos todo otro, viajaremos, traficaremos, haremos tal cosa. Déjale todo eso al Señor, por favor. Porque dice: seremos como los que sueñan. Significa: seremos como que lo que estamos viviendo en la realidad de Dios. Y uno está ahí y dice: piñíscame si esto es verdad. Lo estoy viviendo. Estoy viviendo la restauración completa del Señor. Entonces está hablando acá que cuando el Señor realmente hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como aquellos que dirán: ¿esto es realidad? ¿Esto es verdadero? ¿Esto es profundo? Y la verdad es que sí, porque el Evangelio suple cada vacío de nuestro corazón, pero no a nuestra manera, no a nuestra forma, no a nuestro deleite. Y fíjense lo que pasa después. Entonces, cuando vivamos la realidad del Señor, la realidad del Evangelio, de vivir en su voluntad, vivir bajo su señorío, bajo sus afectos, bajo su gloria y su gracia, en su presencia, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Pero fíjense lo que hay antes. La plenitud se encuentra en Cristo. La plenitud se encuentra en el Evangelio. La plenitud se encuentra en vivir en su voluntad, en su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Antes no. Pero a veces insistimos en buscar mi buena voluntad, lo que yo creo que es agradable y perfecto, pero no lo que busca Dios. Y seguimos nuestros sueños. Pero el Señor quiere que vivamos su realidad, su Evangelio. Entonces, si buscas risa, la verdadera risa está en estar bajo la voluntad del Señor.
con mucho o con poco. Es estar bajo la voluntad del Señor. Si es un banquete o si es un pan pelado, es decir, Señor, lo tengo todo, realmente te tengo a ti. Y eso aplíquelo a cualquier circunstancia de sus vidas, rodeado de mucha gente o con los precisos. Señor, te tengo a ti. Entonces tu boca se llenará de risa. Y no será una risa vana. No será una risotada por cosas superfluas. Será una risa realmente de alegría, de gozo profundo en el Señor. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque a veces hay mucha risa, pero no risa que redunda en alabanza al Señor. Si uno sabe que está contento, está feliz, está gozoso, y eso nos lleva a adoración. Que nuestra lengua proclame alabanza a Dios. Después dice, entonces, esto no solamente será evidente para ti, será también evidente para los que te rodean. Y aquí dice, como pueblo dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Sí, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. El gozo es evidente a los demás, a los que te rodean. Y como nación era evidente la bendición del Señor cuando estaba ahí, cuando estaba en la obediencia, era evidente también para las otras naciones. Y ellos podían decir, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y confirmaban, sí, con nosotros ha hecho grandes cosas y estaremos alegres. Esta es la primera parte de este salmo, del 1 al 3. Y aquí de esta forma podemos ver el contexto, podemos ver qué significa la cautividad, en qué momento estaban, por qué iban cantando, qué estaban clamando, qué estaban orando por vivir la realidad del Señor, estaban clamando por un gozo verdadero, estaban clamando por una vida de alabanza, estaban clamando por un testimonio que dé fruto y que sea evidente a las naciones, y estaban reconociendo que así como el Señor había hecho grandes cosas antiguamente, sigue haciendo grandes cosas hoy y seguirá haciendo grandes cosas en adelante. Y les pregunto, en la historia de Israel, ¿cuáles eran las grandes cosas que Dios había hecho con ellos? Primero los eligió como pueblo, cuando no eran pueblo. Eran débiles, desechados, eran errantes. Elige de hecho a Abraham y establece un pueblo. Después ya en Egipto, grandes cosas hizo con ellos. De hecho los libró de la mano del faraón, del poder de Egipto. Abrió el mar rojo, los llevó al desierto, los sustentó por 40 años. Entre medio y al principio le da su ley para que puedan vivir en sus mandamientos, para que puedan conocer la voluntad del Señor, para que puedan saber cómo adorarlo. Y después los guía a conquistar la tierra prometida, y caen ciudades. Y Dios los pone en la tierra que fluye leche y miel. ¿El Señor no habrá sido bueno con ellos? Muy bueno. Les pregunto, a ustedes, su propia vida, ¿el Señor ha hecho grandes cosas con ustedes? Les pregunto, ¿cuál es la obra más grande que ha hecho Dios en sus vidas? Y ustedes dirán, si eres hijo del Señor, si sabes lo que estamos hablando, si conoces el Evangelio, dirán, hay una gran obra que Dios hizo en mi vida. ¿Saben cuál es? La salvación. Que Él murió, dio su vida por ti, para ser hijo de Él, adoptado, para que puedas vivir por Él y para Él, lo que hemos hablado ya muchas veces, Efesios 1. La obra de redención, la obra de salvación.
Les pregunto, ¿el Señor ha seguido haciendo grandes cosas con ustedes? Por supuesto. Desde el más mínimo detalle hasta cosas que uno diría son más profundas. Desde la provisión diaria de cada día hasta que puedan tener incluso una iglesia donde congregarse, que pueda tener una familia de la fe, que pueda leer su palabra, que pueda ser animado en el Señor. Eso es bendición del Señor. Les pregunto, ¿el Señor seguirá haciendo obras en medio nuestro? Lo seguirá haciendo. Grandes cosas ha hecho y hará Jehová con nosotros. Mientras iban por el camino cantando este salmo, estaban pidiendo la restauración plena de Dios. Pues usted podrá decir, sí, Dios ha hecho grandes cosas, pero siento que falta tanto. ¿Alguno está en esa situación? Yo digo, siento que falta tanto. Y el Señor quiere seguir haciendo. Porque el Señor quiere restaurar plenamente nuestros corazones. Entonces, del 1 al 3 está hablando acerca de la esperanza, de la alegría, de la obra del Señor en medio nuestro. En medio de Israel, pero también en medio de su pueblo. Y después dice, en oración y ruego, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Efectivamente, el pueblo había sido llevado cautivo y luego volvió. Ustedes pueden leer Esdras, Nehemías, pueden leer Ageo incluso. Paréntesis, este fin de semana reunión de mujeres, se va a predicar Ageo, así que lo vamos a conectar también con eso. Y vemos que el Señor está buscando una restauración plena, restauración de la ciudad, del templo, de la adoración, porque volver de un lugar a otro no solamente decir ya volvimos, estamos todos bien, volvimos a Jerusalén, pero Jerusalén estaba destruida, la adoración estaba destruida también, el templo estaba destruido, era llegar a las ruinas. Tristemente tenemos el ejemplo de lo que pasó acá en Viña del Mar, de casas quemadas, y no una, sino poblaciones completas quemadas. Los que han podido ir pueden ver que hay una desolación al respecto. Entonces no es llegar e instalarse nuevamente ahí, implica una reconstrucción. Antes de reconstruir, ¿qué hay que hacer? Limpiar, sacar escombros, ¿cierto? Después, ¿qué hay que hacer? Empezar a planear. Habitar ahí, es complejo habitar en el momento. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente levantar las casas, tener recursos económicos. Es tiempo, esfuerzo, es todo. Pero no basta solamente con levantar la casa. Es levantar una ciudad, que implica una organización más profunda. Y no solamente levantar la ciudad, es decir, tenemos farmacia y supermercado, estamos bien. ¿Cierto? ¿Han visto la ciudad? ¿Cómo es? Farmacia y supermercado. Y un Dunkin' Donuts, ahí, listo. Estamos bien con eso. Ya. Y unas pizzas, melt, ya pasando publicidad todo, ¿no? Y unas pizzas, estamos bien. Pero si miras la ciudad necesita mucho más que una farmacia, mucho más que una buena feria, porque no hace falta, mucho más que un supermercado. Necesita adoración a Dios, necesita simbólicamente un templo donde se adore, y eso es lo que necesitaba el pueblo de Israel: restauración del templo, no solamente el edificio, sino que la adoración a Dios y restauración de la ciudad, restauración de sus propias vidas, de sus corazones. Necesitaban volverse al Señor, y estaba todo seco. El sur, el desierto del Negev era seco. Necesitaban de los arroyos.
¿Han visto alguna vez las lluvias que dicen del invierno altiplánico? ¿Cómo? ¿Invierno? Sí, se llama así. Y uno dice, pero ¿cómo? Si aquí está seco. Hace poquito hubo caudales en el norte, ¿cierto? Necesitaban la intervención divina. Donde estaba seco, necesitaban de que el Señor mandara su lluvia de lo alto y pudiera producir el milagro de poder hacer una tierra fértil. Dice, sembraron con lágrimas, pero un día van a cegar con regocijo. Anduvieron llorando, llevando la semilla, mas un día volverán con regocijo, trayendo el fruto de esa siembra. Les pregunto, ¿qué es lo que sueñas? ¿Qué es lo que sueñas hoy? ¿Qué lleva tu imaginación incluso? Primero, busca el reino de Dios y su justicia. Y si es necesario, que el Señor rompa cada uno de tus sueños. Es duro decirlo. Que Él rompa cada uno de tus sueños para que se cumpla la realidad del Evangelio en tu corazón. Y aquí es todo o nada. O sueñas con tu imaginación o vives la realidad del Evangelio. ¿Estás dispuesto? O dice el Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. O le dice, Señor, va a ser mi voluntad a toda costa nomás. Pero ya saben cuál es la consecuencia de eso. La consecuencia de eso es simplemente deportación y exilio. Si aún no estás exiliado, en términos espirituales, el Señor te da palabra y te advierte, así como le advirtió constantemente por medio de Isaías, por ejemplo, al pueblo para que no volviera al pecado. Si ya estás en el exilio, bueno, también habían profetas en el exilio y que predicaban la restauración del Señor, volverse a Él. Si volviste del exilio y estás de vuelta a reconstruir, el Señor te dice una vez más, por medio de Ageo, por ejemplo, te dice, ¿sabes qué? Preocúpate más que restaurar tus casas, preocúpate de restaurar la oración a Dios. En todo momento el mismo mensaje. No tendrás dioses delante de mí. A adorar, Señor, tu Dios, de todo corazón, todas tus fuerzas, con todo lo que eres, con todo lo que eres. El Señor quiere que pueda haber alegría en tu corazón, que pueda haber verdadera risa y alabanza, que sea testimonio en medio de las naciones, que pueda confesar las grandes cosas que Dios ha hecho y seguirá haciendo en nosotros, y estaremos realmente alegres y vamos a disfrutar de la bendición del Señor, de ese arroyo, de la corriente de agua viva que viene del Señor, y vamos a disfrutar el sembrar, pero también el cosechar de su Evangelio. Eso nos invita a que podamos cantar esta canción. Léala en su casa y pregúntese, ¿en qué momento de mi vida espiritual estoy? ¿Antes de? ¿Durante el exilio? ¿Volviendo del exilio? ¿En qué momento estás? ¿Siendo advertido para que no seas exiliado? ¿Ya en la ruina? ¿Buscando que el Señor te salve? ¿O ya volviste y está todo por reconstruir? ¿En qué momento estás? Identificaron, ¿cierto?, su vida como está, ¿cierto? Así que seguir construyendo en sus corazones. Que comenzó la buena obra, la va a terminar. Pero que sea con gozo, que sea con alegría, verdadera alegría. Y cuando estés ahí, diga, piñíscame.
Estoy viviendo el Evangelio. Si tuviéramos una iglesia, diría, piñica a tu hermano que está al lado y dice, vive el Evangelio. Porque el Evangelio es la vida abundante, es la vida plena. Te digo algo, no hay mejor camino que seguir a Cristo. Porque como decimos siempre, su buena voluntad es agradable y perfecta. Los invito a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor, porque siempre das palabra, antes de tiempo, durante el tiempo y después que hemos caído muchas veces. Y tú quieres levantarnos, tú quieres guiarnos hacia ti. Y queremos pedirte que en este momento, en la instancia que estemos en nuestras vidas, podamos clamar a ti, podamos clamar por tu alegría, por tu libertad, por alabarte a ti y por ser testimonio al resto de las grandes cosas que tú has hecho y seguirás haciendo. Y sí, estaremos alegres verdaderamente, profundamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén.